Don Eliezer, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a empezar con dónde se ubica usted en el espectro político. Muchas gracias por el espacio. Yo soy liberal, liberal en todos los aspectos. Creemos en un Estado pequeño, eficiente, impuestos bajos, pero también creemos en un Estado que no se mete en la vida privada de las personas. Eh, el marco de la ley es el que nos define a dónde nos podemos mover, y dentro de ese marco las personas deben de tener la libertad de tomar sus decisiones sin tanta injerencia. Bien, don Eliezer, por favor, enumere sus tres primeras acciones prioritarias en caso de ganar la presidencia. Lo primero es el combate al narcotráfico, que tenemos una estrategia bastante amplia que empieza desde el día uno. Segundo, que vamos a firmar un decreto el propio 8 de mayo, reduciendo el tamaño del gabinete a 13 ministros y ministras, eh, para empezar a impulsar la reforma del Estado que hemos venido proponiendo desde hace años. Vamos a hacer lo que se puede hacer por decreto. Eh, y tercero, que ese mismo día vamos a convocar a todos los transportistas del país, del transporte público, para explicarles que al vencimiento de las concesiones que se darán hacia el final del gobierno, vamos a impulsar un nuevo modelo para mejorar la calidad, la oportunidad, la presentación, la puntualidad de los servicios públicos, integrando la operación de las diferentes empresas para que el ciudadano pueda sentir que está en un solo sistema de transportes, que es una parte integral de nuestra propuesta de movilidad. ¿Derogaría algún decreto vigente? ¿Cuál y por qué razón? ¿Algún decreto vigente? Bueno, el de la norma técnica que, o sea, más bien reinstalaría la norma técnica que este gobierno derogó. ¿Cuál sería su reforma legal prioritaria? Eh, no, no puedo puntualizar una. Tenemos que hacer una serie de reformas en materia de seguridad para darle a nuestros cuerpos de seguridad las condiciones que necesitan para poder combatir a las organizaciones del crimen organizado. Vamos a impulsar la simplificación tributaria con un proyecto de ley que va a dejar vigentes únicamente 15 impuestos nacionales, los 15 impuestos que más recaudan. Vamos a promover la reforma del Estado necesaria, que ya está, ya hay proyectos de ley presentados, fusionar los 3 ministerios económicos en uno solo, fusionar 5 entidades que atienden a diferentes segmentos del sector productivo en un solo ministerio de la producción. Así que es una agenda amplia. Justamente hablando de seguridad, ¿de dónde tomaría los recursos para fortalecer el combate a la inseguridad? Nosotros hemos venido dando la lucha por eh, no pagar el paquete de acciones que este gobierno se emperró en comprar en la Corporación Andina de Fomento. Ese paquete de acciones lo único que le va a permitir al país es acceder a más crédito del CAF, que no necesitamos porque tenemos al Banco Mundial, al Banco Interamericano, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Centroamericano, la Agencia Francesa de Desarrollo, la Agencia Alemana de Cooperación, la Agencia Japonesa de Cooperación. Todo el mundo está dispuesto a prestarle dinero a Costa Rica y el propio CAF. Y esos recursos tomarlos para el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad. De momento se han hecho 2 pagos de 60 millones, hay 3 pendientes. Con los primeros 60 millones, nosotros podemos contratar 1.500 policías adicionales, 240 agentes judiciales para el OIJ, 120 agentes fiscales para el Ministerio Público, y además hay dinero para compra de vehículos, compra de armamento, compra de uniformes, chalecos, etcétera, todo lo que necesitan estos cuerpos policiales. Con los primeros 60 millones contratamos eso. Tenemos 2 años más pagados, y tenemos esos 2 años más para encontrarle una fuente de financiamiento permanente a ese fortalecimiento de la fuerza pública. ¿Cómo atacaría la creciente capacidad de reclutamiento del narcotráfico de personas jóvenes, especialmente las más vulnerables? Es parte de nuestra estrategia de seguridad, eh, con actividades de todo tipo. En primer lugar, nos metemos en el campo de la educación. Tenemos que modificar seriamente los programas educativos para que la educación se vuelva relevante
para los jóvenes en las diferentes partes del país, darle más libertad a los colegios de adaptar la oferta, los colegios y las escuelas, de adaptar la oferta a las necesidades del entorno, siempre cumpliendo con un perfil de salida, digamos, que vamos a exigir que tengan todos los estudiantes al graduarse. Eh, Actividades de recuperación de espacios públicos, iluminación de canchas, parques, etcétera, para que los jóvenes tengan lugares donde hacer actividades sanas, no solo en la tarde, sino también en la noche. Vamos a llevar actividad cultural a todos los rincones del país para poder involucrarlos. Hay toda una serie de medidas que van enfiladas directamente a que los jóvenes encuentren oportunidades de realizarse antes de caer en las garras del narcotráfico. ¿Cuáles acciones tomaría para que el Estado retome el control y el orden de zonas que están controladas por el narcotráfico? Esa es la estrategia del golpe certero al narcotráfico. Lo primero es entender el fenómeno como un fenómeno de economía criminal. Los narcotraficantes están en el negocio en el que están porque es muy lucrativo. Y entonces vamos a fortalecer a la unidad de inteligencia financiera. Ya presentamos el proyecto de ley para independizarla del Instituto de Control de Drogas, para despolitizarla y poder darle más recursos, porque la forma de erradicar el narcotráfico no es policías y villanos disparándose como en una serie animada. Es quitándoles la posibilidad de seguir lucrando, no solo del narcotráfico, sino de otro montón de negocios ilícitos en los que están: contrabando de cigarrillos, de licores, de medicamentos, compra y venta de vehículos de lujo, compra y venta de ganado, desarrollo inmobiliario. Con inteligencia financiera, para poder llegarles exactamente a donde están. Ciertamente vamos también a incrementar la presencia policial, por eso queremos contratar más policías, y tenemos una estrategia para que una vez que logremos erradicar una organización criminal en una zona del país, entre el gobierno con un plan de inversión fuerte, para invitar también la inversión privada, con seguridad jurídica, para llenar el vacío en la economía que deja la desaparición de una organización criminal. ¿Cómo combatiría la infiltración del crimen organizado en los cuerpos policiales? Con ayuda internacional de países que tienen más experiencia en esto, ¿verdad? Países amigos como Colombia, como Estados Unidos, para establecer las medidas necesarias para poder tener monitoreados a los funcionarios de la fuerza pública, de los diferentes cuerpos policiales, también ofrecerles mejores condiciones de trabajo. De las pocas cosas con las que yo he estado de acuerdo con este gobierno fue el aumento salarial a los policías, y creo que todavía se queda corto, hay que encontrar los recursos para mejorarlo, pero también tenemos que profesionalizar a la policía, tenemos que buscar un mayor nivel de las personas que componen la fuerza pública. ¿Liberaría recursos al OIJ y a la Fiscalía para que inviertan más en más personal y recursos? De ser así, ¿de dónde los tomaría? De esos 180 millones de dólares que falta por pagarle al CAF, como dije anteriormente, con los primeros 60 millones de dólares contratamos 1.500 policías de fuerza pública, pero contratamos 240 agentes judiciales para el OIJ y 120 fiscales para el Ministerio Público. Ahí está la plata, no requiere de un aumento de impuestos, es dinero que el gobierno ya tiene reservado para pagar un paquete de acciones de lujo en el CAF, que insisto, le va a dar dos beneficios a Costa Rica. El primero es la capacidad de endeudarse más. No la necesitamos. El país está sobreendeudado. Y el segundo es que vamos a tener otra institución como el BCIE a donde poder mandar a un funcionario con un salario de lujo. A mí no me interesa tener la posibilidad de nombrar a esa persona. A mí lo que me interesa es utilizar los recursos cuando estamos en una crisis monumental, utilizar los recursos para combatir la principal crisis que enfrenta hoy el país. Ahora, hablando de educación, ¿qué medidas concretas solicitaría al futuro ministro o ministra de Educación para revertir los bajos resultados en educación? Varias cosas. Tenemos una oportunidad en este momento porque la desinversión que hizo este gobierno de manera tan irresponsable en educación, va a haber que volver a aumentar los recursos para la educación.
Y no es que vamos a llegar al 8%, el propio Estado de la Nación, el Estado de la Educación dice que eso es imposible en 4 años, pero hay que dar más recursos. Pero hay que hacer por primera vez lo que no se ha hecho en Costa Rica, que es, están los recursos, pero a cambio se va a exigir evaluación de maestros y profesores. Segundo, que vamos a plantear una reforma integral de los programas educativos. Insisto que para volverlos más atractivos, más relevantes, eh, no podemos seguir enseñándole a los jóvenes lo que se les enseñaba hace 15 años o hace 20 años, cuando el mundo ha cambiado tanto y tan rápido. Eh, pero insisto que el tema de la evaluación de los profesores, de los maestros, va de la mano de la liberación de más recursos para la educación. Costa Rica continúa sin destinar a educación el 8% del PIB que establece la Constitución política. ¿Priorizaría un aumento de la inversión en este rumbo y cómo lo lograría? Eh, sí, o sea, a ver, como decía anteriormente, no vamos a llegar al 8%. Para empezar, tengo que decir que yo creo que es un error tener en la Constitución un porcentaje. Eh, lo explicó Ricardo Hausman, un economista venezolano que es profesor en Harvard, una vez que vino a dar una charla aquí en Costa Rica. Dijo, si me hubieran dicho que la meta era incrementar 30 puntos en las pruebas PISA, se las compro. Pero cuando me dicen que la meta es el 8%, la meta es gastar dinero. No dice cómo y no dice cuáles son los resultados. Eh, pero ciertamente decía, este gobierno ha sido muy irresponsable desinvirtiendo en educación, entregándole a los jóvenes en bandeja de plata a los narcos. Tenemos que proteger a nuestros jóvenes. Y por eso sí creemos que es necesario aumentar la inversión en educación, eh, priorizándolo como un gasto clave que hay que hacer sobre otros que habrá que recortar. Actualmente, dentro del sistema educativo público existen brechas tecnológicas y de acceso a la malla curricular completa. Es decir, no todos los estudiantes reciben clases de formación tecnológica y no todos los escolares tienen acceso al programa de estudios compuesto por materias básicas y especiales. ¿Cómo resolvería este tema de desigualdad educativa? Sí, esa es una de las mayores tragedias y vergüenzas. Y tengo entendido que más del 80-85% de los jóvenes no reciben el currículum completo. Eh, eh, Tenemos que aprovechar la inversión de la pirámide demográfica, el hecho de que cada año están entrando menos jóvenes a la escuela, menos niños a la escuela, menos jóvenes a la secundaria, eh, porque ya tenemos una infraestructura construida, aunque tiene muchísimos problemas, 950 colegios con orden sanitaria. Eh, pero tenemos que aprovechar que ahora podemos tener tamaños de aula o tamaños de clase eh, menores para darles mejor atención a los jóvenes, eh, pero también para, con los profesores que tenemos, poder incrementar las horas que reciben. Es que no podemos pensar que un país va a prosperar cuando los niños van 3 horas al día a la escuela. Entrando en la parte de economía y situación fiscal, impulsará la creación, derogación o cambio de impuestos. ¿Cuáles y en caso de eliminarlos, cómo sostendría los ingresos fiscales? También eliminaría alguna exoneración en específico. Ni un solo impuesto nuevo. De hecho, estamos por presentar un proyecto de ley que derogaría varias decenas de impuestos, dejando vigentes únicamente los 15 impuestos que más recaudan. Esos 15 impuestos son responsables por el 98% de la recaudación. Ese otro 2% lo recuperamos por 3 vías. Eh, la primera es que vamos a plantear un ajuste en alguno de los impuestos existentes para poder incrementar. Son más o menos 9.000 millones de colones lo que se deja de recaudar con esos 60 o 70 impuestos que se eliminarían. Entonces vamos a plantear un ajuste en algún impuesto para poder recuperar esa recaudación. Segundo, que al tener un sistema tributario más sencillo, se vuelve más sencilla su administración. Entonces los funcionarios de Hacienda, los inspectores, van a poder concentrar sus esfuerzos en aquellos impuestos que más recaudan y eso va a redundar en menor evasión. Y tercero, que al simplificar el sistema tributario se genera un ciclo virtuoso de crecimiento económico que a su vez genera mayor recaudación. Estados Unidos impulsa el retorno de empresas de dispositivos médicos y servicios de call center a su territorio. ¿Cuál será su estrategia de negociación con el gobierno de Donald Trump para evitar que eso ocurra?
Mira, hay que mantener los canales de diálogo abiertos, pero estamos dependiendo de un gobierno que actúa de acuerdo a parámetros que no son los usuales, ¿verdad? Y más bien la estrategia tiene que ser diversificar nuestras exportaciones, no solo en cuanto a los tipos de productos o de servicios que brindamos, sino también en cuanto a los mercados a los que nos dirigimos. Hace 40 años teníamos el problema de que exportábamos 4 cosas, ¿verdad? Café, banano, azúcar y carne. Eh, el éxito del modelo se basó en la diversificación. Hoy exportamos más de 1000 diferentes tipos de productos y a un montón de mercados que antes no llegábamos. Pero hoy por hoy, el 40% de las exportaciones de bienes son implementos médicos o dispositivos médicos. Y prácticamente la totalidad va para Estados Unidos. Entonces, revertimos el proceso de diversificación. Estamos otra vez muy concentrados en un solo producto y en un solo mercado. Y entonces la estrategia va a ser buscar mercados alternativos. La inseguridad y el tipo de cambio están teniendo efectos negativos sobre el turismo. ¿Cuál es su estrategia para este sector económico y sus implicaciones en el empleo? El turismo ha sido uno de los grandes motores de la economía costarricense y nuestra estrategia de seguridad va muy enfocada a recuperar la paz en las calles de Costa Rica. Nuestra meta es reducir la cantidad de homicidios o la tasa de homicidios a no más de 10 por cada 100,000 habitantes, que es prácticamente reducir la cantidad de homicidios a la mitad. Y enfocarnos en las zonas turísticas, que es donde se han instalado con mayor fortaleza estas bandas narcocriminales, ¿verdad? Zonas como Tamarindo, en general Santa Cruz, en la zona sur, bueno, pero por todo el país. Segundo, que en cuanto al tipo de cambio, me corresponderá como presidente nombrar a un presidente del Banco Central y me aseguraré que sea una persona que entienda que el Banco Central tiene que seguir una política monetaria y cambiaria neutral. Lo que hoy está siguiendo el Banco Central a instancias de la Presidencia de la República no es neutral. Es una política donde el objetivo es mantener el tipo de cambio cerca de 500 para beneficiar a quienes le financiaron la campaña del presidente de la República, que son importadores. Nosotros vamos a poner una política neutral que le permita al productor nacional ser competitivo. Y esto le va a ayudar, por supuesto, al sector turismo. Esto le va a ayudar la recuperación de la paz en las calles o en los barrios de Costa Rica, le va a ayudar al sector turismo. Y tercero, un programa de enseñanza de inglés, utilizando los recursos que tiene disponibles el INA, que ha acumulado muchos recursos por la regla fiscal para poder llevar enseñanza de inglés a las zonas turísticas del país que tanto lo están necesitando. ¿Está de acuerdo con la forma en que el Banco Central está manejando el tipo de cambio del dólar? Para nada, me parece que, insisto, hoy no se está cumpliendo la meta de inflación desde hace 30 meses más o menos, o sea, ya llevamos por 2 años y medio, no se está cumpliendo la meta de inflación, la meta tiene un rango y estar por debajo del rango es fallar, lo mismo que estar por encima del rango. Y entonces ha quedado evidenciado que la política de este Banco Central es mantener un tipo de cambio artificialmente bajo porque beneficia a este gobierno de 2 formas. Favorece a los importadores, que fueron quienes financiaron la campaña del presidente de la República, y permite maquillar las cifras macro del país. Entonces, hoy Costa Rica está reflejando un PIB per cápita, es decir, un ingreso promedio de las personas mucho más alto en las mediciones internacionales, porque cuando usted agarra la misma cantidad de colones y en vez de dividirla por 600, la divide por 500, da la impresión de que su ingreso en dólares creció. Pero su ingreso, uno, no es en dólares, el 90 y pico % de la gente tiene ingresos en colones, y 2, su costo de vida está en colones de Costa Rica, no en dólares de Estados Unidos. Entonces, esto es un autoengaño, pensar que por la apreciación del colón estamos viviendo mejor. No es cierto. ¿Cómo planea reactivar la actividad económica de las empresas locales que carecen de incentivos fiscales para producir? Magnífica pregunta.
nosotros estamos planteando 3 ejes de acción. El primero es el combate frontal a la inseguridad, al crimen organizado. Los otros 2 ejes tienen que ver precisamente con lo que me pregunta. Uno de ellos es un golpe a la burocracia, a los trámites excesivos. Vamos a digitalizar el 100% de los trámites que puede hacer cualquier ciudadano o cualquier empresa en el país. Con esto no solo se agilizan las cosas, sino que se elimina el cara a cara, que es donde se permite el, mira, te ofrezco tanto para que me aceleres, o si no me paga, lo pongo hasta abajo de la pila de documentos. Y el tercer eje tiene que ver con la simplificación tributaria. Entonces, entre la simplificación regulatoria, la eliminación, vamos a eliminar un montón de decretos o sustituirlos de decretos que establecen regulaciones ridículas, por ejemplo, en el tema de la importación de agroquímicos, la importación de medicamentos, etc. Inscribir un medicamento en Costa Rica es un proceso que dura 2 años. Y eso explica por qué las medicinas en este país son tan caras. Tienen que repetir los mismos estudios que hacen en Europa para un mercado de 400 y resto de millones de personas. Aquí es para un mercado de 5 millones de personas. Entonces, la simplificación regulatoria, aunado a la simplificación tributaria, a la disminución del costo de la vida, va a ayudar al emprendedor nacional, al productor nacional, a poder dedicar sus recursos y sus esfuerzos a producir o hacer lo que hace, en vez de tener que estar lidiando con la burocracia. En cuanto a movilidad, ¿cómo va a atender el colapso vial? ¿Con cuáles recursos y cuál estrategia? Diga 2 medidas puntuales para resolver esta problemática. La primera es que, lo mencioné anteriormente, las concesiones de autobús vencen todas entre el 2029 y el 2030. Vamos a convocar desde el día 1 a todos los concesionarios. Les vamos a presentar cómo va a funcionar un sistema de transporte integrado. Y ojo que le estoy hablando de algo que no requiere de mega inversiones, donde estamos en duda de si vamos a tener los recursos o no para hacer un tren. Yo sí creo que es necesario un tren urbano, pero creo que tiene que ser elevado. No podemos ponerlo a circular por las mismas calles. Entonces, vamos a convocar a los autobuseros y les vamos a explicar que va a funcionar un sistema centralizado, donde cada quien seguirá operando su línea, pero de manera integrada con todo el sistema. De forma tal que un usuario en Pavas que necesita ir a Desamparados sepa que compró el tiquete en Pavas, ese mismo tiquete le sirve para seguir hasta Desamparados haciendo un transbordo. Que los horarios sean confiables. Vamos a uniformar la imagen de los autobuses, la calidad, la comodidad para el usuario. Y este es, digamos, voy a decir, la parte esencial del plan. Estamos trabajando en una serie de propuestas para tomar acciones de corto plazo, mejoras en infraestructura puntuales en algunas intersecciones, en algunos lugares donde se hacen mayores presas. Y sobre todo vamos a poner a la policía de tránsito a trabajar para agilizar el tránsito. Porque si usted ve cómo trabajan hoy, en las horas de peor presa cierran un carril para detener al que anda con la placa incorrecta o el que no tiene el extinguidor en el carro. Eso no se puede hacer en horas pico en lugares, ¿cómo se llama?, congestionados. Entonces tenemos también, como decía, un plan integral para atacar el problema y mejorar la movilidad de los costarricenses. Ya lo mencionaba, pero ¿impulsará un sistema de tren eléctrico? Y de ser afirmativa la respuesta, ¿qué tipo de proyecto impulsará? ¿Con subsidio del Estado o sin subsidio? Mire, creemos que ninguno de los proyectos que se ha presentado es satisfactorio. El que está más avanzado es una propuesta de un tren a nivel de superficie. Eso lo que hace es quitar espacio. Imagínese usted un tren que se dice que va a pasar cada 5 minutos cruzando la línea del tren a 100 metros de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Eso nos va a cortar la circunvalación. Eso va a impedir que el tráfico avance en circunvalación. Entonces, insisto, tiene que ser un tren elevado. El derecho de vía ya lo tenemos porque puede ir por encima de las carreteras que ya existen, pero requiere de una inversión mucho mayor. Y eso lo vamos a trabajar ahí sí con los organismos internacionales para buscar el financiamiento. Y
y vamos a hacer primero la propuesta seriamente para determinar el costo no solo de la construcción, sino cuál va a ser el costo operativo y poder determinar cuál es la magnitud del subsidio, porque tenemos que dejar de engañarnos. No hay ningún sistema de transporte público de esta naturaleza en el mundo que sea autosostenible. Bien, ¿qué medidas específicas propondrá para evitar la quiebra de pensiones de invalidez, vejez o muerte? Lo vengo diciendo y de hecho la primera vez que lo dije fue, por cierto, en La Nación, en una serie de artículos que escribí por ahí del año 2016-2017. El sistema de pensiones es insostenible porque está diseñado de acuerdo a condiciones de hace un siglo y medio. Cuando la población crecía muy rápidamente y la gente moría relativamente joven. Entonces era muy fácil que los trabajadores mantuvieran a las personas que ya estaban pensionadas. Vamos a plantear una reforma para que el IBM deje de ser un sistema de reparto, pase a un sistema de cuentas individuales donde el aporte del Estado, el aporte del patrono y el aporte del trabajador entran a una cuenta a nombre del trabajador, de manera que el trabajador le puede dar seguimiento a cómo va creciendo. Esto le genera un incentivo al trabajador de no desaparecerse del sistema, porque en la medida que usted se desaparece del sistema, que usted dice a los 20 años, no voy a cotizar, voy a tomar un trabajo por fuera, porque de por sí a los 30 años empiezo a trabajar, 35 años, y llego a los 65 con las cuotas. En el momento en que usted puede ver cómo crece su cuenta, usted tiene un incentivo para decir, suave, 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 señor patrono, págueme por dentro. Yo quiero mi pensión. Entonces, es un sistema que promueve la sostenibilidad, pero a la vez promueve que las personas se interesen por participar en el sistema. Justamente sobre empleo, en el país hay grupos excluidos del mercado de trabajo por su baja calificación. ¿Qué pretende hacer para brindar oportunidades laborales a estas personas? Tenemos una propuesta para hacer un programa de capacitaciones para reinserción laboral, actualización, obtención de nuevas habilidades y para las personas que no han terminado el colegio, que hoy en día 40% de los adultos de este país no han terminado el colegio y eso es una tragedia. Hay todo un programa de capacitaciones relativamente rápidas, ¿verdad? Certificaciones, etcétera, que les permitan acceder a empleos un poquito mejores. Vamos también a impulsar fuertemente a la economía local, a la gente que produce en el mercado local para el consumidor local, que es lo que se llama el régimen definitivo, simplificándole el sistema tributario, disminuyendo la carga tributaria, disminuyendo la carga regulatoria, para que también estas empresas puedan crecer empleando más gente en el país. ¿Está de acuerdo con reducir las cargas sociales para impulsar el mercado laboral? ¿Cómo sustituirá los recursos que estas cargas sociales generan para instituciones de ayuda social? Es una absoluta necesidad reducir las cargas sociales, pero la pregunta da en el clavo. Decir que es algo en lo que yo creo, que ese 7 y pico % que está en las cargas sociales, que van para FODESAF, para el INA, para el IMAS, etcétera, decir que lo vamos a pasar al presupuesto nacional requiere de abrir el espacio en el presupuesto nacional. Hoy no tenemos esos recursos. Entonces ese es un traslado que tiene que ser paulatino. Yo sí presenté un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que ha seguido un tortuoso trámite para eliminar la parte del Banco Popular, porque eso es un fondeo gratuito que recibe el Banco Popular. El dinero irá directamente a, digamos, esos 18 o 24 meses que el Banco Popular se deja esa plata antes de pasárselo a la operadora de pensiones, ese dinero va a ir directo a la operadora de pensiones y la parte que se dejaba al Banco Popular desaparece. También vamos a trabajar en la profesionalización y modernización de la administración de la Caja. La vamos a impulsar desde la presidencia ejecutiva que vamos a nombrar para instalar una contabilidad de costos que le permita a la Caja reducir sus costos de operación para poder bajar las cargas sociales. La Defensoría de los Habitantes hizo un llamado a revisar la estructura institucional orientada a atender a poblaciones vulnerables. ¿Está de acuerdo con el cierre o fusión de instituciones? Ciertamente, a mí me parece que tener
creo que son 23 instituciones que con diferentes programas sociales, diferentes programas de atención a la gente en condición de pobreza. Es un despropósito, porque lo que estamos financiando son 23 burocracias. Lo que estamos haciendo es obligar a la gente a tener que ir a hacer trámites en un montón de oficinas, cuando esto debería de estar centralizado. Entonces sí creemos en fusionar muchos de esos programas, entidades, instalaciones, instituciones, direcciones, eh, en una sola institución eh, que administre la mayoría de los programas sociales del país. Con eso también evitamos duplicidades, evitamos que una misma persona se beneficie de 5 o 6 diferentes cosas que cubren lo mismo, ¿verdad? Para evitar las fugas. En el tema de salud, la deuda del Estado con la Caja ha crecido. ¿Qué estrategia fiscal tomaría para que el Estado pueda cumplir con los pagos a la Caja sin aumentar la deuda pública? Lo primero, Sofía, es que yo no concibo que un presidente de la República nombre a un ministro de Hacienda y un presidente de la Caja y no desde la orden de pónganse de acuerdo. Vamos a impulsar una auditoría en los primeros meses para que esa auditoría determine cuál es el monto de esa deuda y a partir de ahí establecer un plan de pagos. Yo no voy a engañar a nadie. Se estima que esa deuda anda por 2.4 billones de colones. Eso no se va a pagar en 4 años, pero sí hay que establecer un plan de pago que incluso podría ser con el gobierno asumiendo deuda para la construcción de hospitales para poder reactivar la cartera de infraestructura de la Caja que este gobierno irresponsablemente básicamente apagó, ¿verdad? Y que entonces, en vez de tener que sacar la plata, así, decir, ok, vamos a obtener un crédito, $200 millones para construir un hospital, el nuevo Tony Facio, lo que sea, y que de esa manera se le puedan devolver esos recursos a la Caja. Cite 3 medidas para reducir las listas de espera. Lo primero es que vamos a implementar un sistema de EVAIS móviles que puedan andar visitando las comunidades, resolviendo citas, pero también resolviendo procedimientos sencillos, exámenes tipo mamografía, etcétera, que se pueden hacer en ese entorno. Segundo, que tiene que ver no solo con las listas de espera, pero mucho, la repatriación de los médicos costarricenses que se han graduado en universidades y hospitales clase A en Estados Unidos y que hoy por hoy el CENDEIS y el Colegio de Médicos les ponen obstáculos para reconocer sus títulos. Médicos que están trabajando en hospitales clase A en Estados Unidos habiendo querido regresarse a Costa Rica. Y con la escasez de especialistas que tiene la Caja, eso es un insulto a la inteligencia. Y tercero, que tiene que ver con la reestructuración administrativa de la Caja que vamos a impulsar para mejorar la eficiencia en la toma de decisiones, para establecer un programa de reducción de listas de espera que acompañe estas otras medidas. La ciencia existe. Aquí no hay que inventar mucho. Ha habido propuestas en el pasado que no se han querido implementar porque hay intereses, no sé, en la administración de la Caja, hay intereses por fuera que lo han impedido. En las listas de espera ha estado influyendo la renuncia de especialistas. ¿Cuáles son sus propuestas para solventar esta problemática? Bueno, le mencionaba, lo primero, es inconcebible que un país como Costa Rica expulse a su propio talento. Es decir, un país que le dice a un costarricense que estudió en una universidad costarricense, se graduó de medicina, hizo el esfuerzo, consiguió una beca, se fue a estudiar a Estados Unidos y viene con una especialización, es inconcebible que le digamos, no sabe, no le vamos a reconocer ese título, ¿verdad? Y a veces con excusas ridículas. Me tocó conocer un caso de una persona, una doctora, que le dijeron, mire, el curso de deontología, no recuerdo el detalle, aquí lo damos en primer año o aquí lo damos en tercer año y allá lo dan en primer año, no sirve. Ojo la excusa, ¿verdad? Segundo, que hay que revisar el esquema de remuneraciones en la Caja.
No podemos volver a lo que teníamos en el pasado, donde se había salido de control, pero tampoco podemos estar en una situación donde se pagan salarios que no son competitivos en el mercado, porque hay que reconocer que hoy tenemos un sector de medicina privada fuerte, pujante, que está atrayendo talento, y la caja tiene que competir con eso. Y tercero, vamos a promover la creación de un sistema nacional de salud, donde dejemos de ver al sector privado con recelo y podamos integrarlo. Que si usted fue a hacerse unos exámenes por comodidad, por velocidad, en una clínica privada, que esa información se pueda subir al EVAIS, perdón, al EDUS, y que cuando usted va después a la caja, no le digan, no, lo que se hizo en la clínica católica nosotros no se lo tenemos que repetir. No, no, no. Aprovechemos los recursos existentes, creando un sistema nacional donde se integren ambos para compartir la lucha contra las listas de espera, pero también compartir eh, eh, la necesidad de dar buenos servicios de salud a los costarricenses. Este 2025 la norma del aborto impune tuvo una actualización con varios cambios. ¿Usted piensa mantener estos cambios? No, como le decía anteriormente, vamos a derogar la barbaridad que pasó este gobierno simplemente para conseguir votos ahora en las elecciones. Vamos a volver a la norma técnica, que es importante aclarar. Es una norma técnica que lo que hace es regular algo que está en la legislación costarricense desde hace más de 70 años, que es la posibilidad del aborto cuando hay peligro para la salud o la vida de la madre. Pasando al tema de ambiente, ¿cómo manejaría la tensión entre desarrollo inmobiliario y protección de bosques, humedales y otros sitios de interés para la flora y fauna? Habiendo sido yo desarrollador inmobiliario, le tengo que decir que no debería de existir esa tensión. Y sobre todo, como se ha dado en este gobierno, en las zonas costeras, ¿verdad? En el Caribe Sur, en Manuel Antonio. Porque la persona que quiere comprar o alquilar en una zona como Manuel Antonio, lo quiere porque quiere admirar la belleza natural, no para destruir la belleza natural. Y entonces tendremos que establecer que las áreas protegidas se respetan, que no se va a permitir, ni se va a hacer cambiecitos en mapas para beneficiar a alguien en particular. Básicamente lo que hay que hacer es cumplir la ley. Por otra parte, también habrá que decir, el CETENA es una de esas instituciones que hay que entrar a hacer una mejora regulatoria significativa. Muchas veces las cosas pasan por CETENA sin que nadie las vea y se aprueban. Y muchas otras veces, proyectos bien planteados tardan 2 años en salir de CETENA. Eso no puede ser. ¿Cree en los efectos del cambio climático? ¿Qué puede hacer Costa Rica para atenuarlos? Pues no sabía que era una religión. Por supuesto que creo porque los veo, los efectos del cambio climático. Tenemos en nuestro plan de gobierno varias propuestas para la resiliencia, para incorporar criterios de resiliencia ante el cambio climático en el diseño y construcción de la obra pública, no solo de la infraestructura de transportes, ¿verdad? Escuelas, hospitales, puertos, etcétera. Y también tenemos un plan para impulsar eh, la adopción gradual de la electrificación de la flota vehicular, eh, que ya está en camino, pero que creemos que primero empezó mal. Durante 5 o 6 años de la ley prácticamente nada pasó. Y hoy, que está creciendo la demanda de vehículos eléctricos, no se ha desarrollado la infraestructura necesaria para que esto se pueda convertir en algo más amplio de lo que es hoy. ¿Está de acuerdo con reducir el área de protección de Gandoca-Manzanillo para fomentar el desarrollo de proyectos hoteleros e inmobiliarios en la zona? Absolutamente no. Los proyectos hoteleros e inmobiliarios se pueden hacer en las cercanías, en las afueras, porque la gente va a Gandoca o a Manzanillo para apreciar la belleza natural del país. Para finalizar, don Eliezer, entre 2023 y 2024, las viviendas en condición de precario aumentaron un 44%, pasando de 14.335 a 20.611, según la radiografía de la tenencia de vivienda en Costa Rica 2024, elaborada por el CENFI.
En ese mismo periodo, los bonos de vivienda cayeron de un promedio anual de 12.000 a poco más de 8.000, mientras el FODESAF redujo en un 20% las transferencias al BAMBI. ¿Cómo promovería el acceso a vivienda? Bueno, la relación es clarísima, ¿verdad? Este gobierno que ha cortado toda la inversión social de manera irresponsable, disminuye la cantidad de bonos, aumenta la cantidad de precarios. Vamos a volver a invertir en bonos. Tengo que decir que este gobierno mete en el presupuesto colchones de 200.000 millones de colones en la partida de intereses. Y todos sabemos que esa plata no se va a usar. Entonces, bueno, ahí hay recursos que se pueden utilizar para fortalecer los programas de vivienda. Segundo, que tenemos una propuesta para facilitarle a la clase media el acceso al crédito. Porque hoy en día tenemos una clase media que tiene la capacidad para poder pagar la cuota, no necesariamente tiene los ahorros para la prima, o los proyectos que se construyen son excesivamente caros, ¿verdad? Entonces, llevamos un programa que incentiva a la gente a generar sus ahorros de la mano con el acceso a un crédito, la garantización de la prima de la vivienda mediante mecanismos financieros para que no solo resolver el tema de los precarios y de la gente de más bajos recursos, sino el tema de que hoy los jóvenes, las mujeres amas de casa y en general las parejas que tienen dos trabajos y no logran acceder a vivienda, que puedan volver a tener acceso a ella. Bien,